otro lado de la frontera con José Antonio Colina. Bienvenidos al otro lado de la frontera. Esta semana vamos a hablar de un diccionario que hemos llamado el Diccionario del Exilio, pero no precisamente para conceptualizar situaciones o cosas que se pasan en el exilio, sino para conceptualizar a los vagabundos, a los bandidos, a los individuos que se han llenado de dinero o que se han robado la plata de los venezolanos. Y como siempre estamos tratando de ubicarlos, y hemos visto que por las redes sociales, a través de las cuentas de correo, nos llega mucha información. Es importante que logremos conceptualizar a estos individuos, pues que de una u otra manera son los responsables de lo que está pasando en Venezuela, y que muchos de ellos se encuentran acá en los Estados Unidos, específicamente acá en la ciudad de Miami y otros tantos en Europa, y es por eso que hemos emprendido esta campaña. Vamos a ver en el generador de caracteres pues las definiciones que hemos hecho hasta el momento para hacerles de conocimiento pues de todos los venezolanos. La primera de ellas es la definición de boliburgués. Son los individuos que llevan una vida llena de lujos. Su dinero proviene generalmente de los contratos fraudulentos que les otorga el gobierno bolivariano de Venezuela. Después tenemos la definición de enchufados. Los enchufados son los individuos que no llegan a ser boliburgueses, cobran comisiones por todo lo que hacen, y un gran número de ellos percibe importantes sumas de dinero provenientes de contratos fraudulentos con el gobierno bolivariano de Venezuela. Después de esta definición viene la definición de chavismo, que es una mezcla de ideologías retorcidas, socialistas, maoístas, comunistas, fascistas, entre otras. Su gran líder fue Hugo Chávez, personaje con un gran resentimiento social que inoculó el odio entre los venezolanos, además de provocar una debacle política, social, cultural y moral en el país. Después tenemos la definición de madurismo, y el madurismo es la mutación del chavismo. Estos personajes son extremadamente malignos, no tienen ideales, solo buscan lucrarse a como dé lugar. El madurismo acentuó con creces la debacle de Venezuela, llevando al país al caos total, y es el que se encuentra en este momento en el poder. Después viene la definición de milicos. Esta es la clase más baja de la pirámide. Son unos individuos que hicieron un juramento ante la bandera, jurando que querían respetar la soberanía, la constitución y las leyes. Son la clase más inmoral que hay en el país, subordinándose a un gobierno extranjero, y no solo eso, a un gobierno comunista y totalitario que no está en la constitución. Y por último, hasta este momento, tenemos los vendepatrias, que es la clase sociopolítica que no necesariamente es oficialista. Hay un gran porcentaje que son dirigentes de la MUD, que negocian con el régimen para así no perder sus cuotas de poder y mantenerse de esta manera en la palestra política. La intención que tenemos con este diccionario es que todos los venezolanos dentro o fuera del país tengan una conceptualización clara de estos individuos, y que a la hora de hacer las respectivas denuncias o a la hora de enviar la información tengan claro a qué nos estamos refiriendo. De estos individuos, una gran cantidad, tanto boliburgueses como enchufados como milicos, se encuentran acá en los Estados Unidos, y es mucha la información que recibimos a través de las redes sociales. Entonces le pedimos a las personas pues que constantemente nos estén enviando información, que entiendan estos conceptos, que los puedan internalizar, y la campaña tiene la intención primero de que se envíe la información certera cuando vayan a hacer la denuncia con respecto a alguien que ocupa una de estas categorías, y segundo, para que ahí donde está el rostro vacío coloquen los nombres de las personas pues que de una u otra manera están ubicadas en cada categoría. De esta forma, primero, sometemos a estos individuos al escarnio público, hacemos del conocimiento a todo el mundo dónde se encuentran ellos, porque muchos en Venezuela creen que los boliburgueses y los enchufados están pasando las mismas penurias que ellos dentro del país, y muchos de ellos no saben que estos individuos viven en Estados Unidos, viven en España, viven en países de la Comunidad Europea, que mientras el pueblo pasa hambre, ellos viven cómodamente con el dinero que le robaron a los venezolanos. Es imperante, es importante que los venezolanos sepan dónde se encuentran estos individuos. Y por último, sirve para que se cree una especie de base de datos, banco de datos que nos permita identificarlos a todos, desde el más delincuente hasta el menos delincuente, de forma tal que cuando en Venezuela se recupere la democracia, cuando en Venezuela salga ese régimen maligno de Nicolás Maduro y venga un gobierno de transición y se instaure en Venezuela un gobierno que respete el imperio de la ley, bueno, todos estos individuos que van a estar plenamente identificados paguen ante la justicia interna o externa los delitos que hayan cometido, y no pasen al olvido y no exista la impunidad. Porque muchos de estos sujetos, por cierto, sobre todo boliburgueses y enchufados, han buscado la manera de congraciarse con factores de la oposición, han buscado la manera de congraciarse con
dirigentes políticos han buscado la manera de congraciarse con dueños de medios de comunicación de forma tal de pasar desapercibido o crear las alianzas que en un momento determinado, cuando la cosa cambie, entonces ellos tengan lo que nosotros llamamos padrinos que nos puedan defender. De esta manera, con esta campaña, podemos evitar o por lo menos tratar de amilanar que eso pase, aminorarlo, y de esta forma pues tenerlos plenamente identificados, porque lo que no podemos permitir es que pase por debajo de la mesa, lo que no podemos permitir es que se olvide, y lo que no podemos permitir es que reine la impunidad en nuestro país. Quiero cerrar este video diciéndole a todos los venezolanos que la campaña de denuncia no obedece o no es responsabilidad nada más de una persona o de una organización, es responsabilidad de todos los venezolanos ser contralores de lo que está ocurriendo dentro y fuera de Venezuela, es responsabilidad de todos los venezolanos denunciar con pruebas y denunciar e identificar a todos aquellos que le han hecho daño a nuestro país, es responsabilidad de todos los venezolanos hacer actos de rechazo y actos de repudio a quienes de una manera u otra han sido los responsables de la destrucción sistemática de Venezuela. Y cuando me refiero a los responsables, no solo me refiero a los del régimen y a la dictadura, también me refiero a los factores de la oposición que de una u otra manera han estado colaborando con este régimen. A todos ellos, a todos los que han participado en la destrucción del país, tenemos que expresarles nuestro rechazo y someterlos al escarnio público. Para eso es esta campaña. Al otro lado de la frontera, con José Antonio Colina.